Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar que vamos a hacer sobre la nueva versión de Global Mapper, la versión 25. En primer lugar, por supuesto, agradeceros el que hayáis reservado un rato para estar con nosotros viendo el producto. Hoy lo que tenemos en la agenda para ver es, bueno, es un poco introducción a esta versión 25 de Global Mapper, los productos, actualizaciones, etcétera. También vamos a ver qué recursos tenéis disponibles para la formación y vamos a ver las principales novedades de la versión estándar y las principales de la versión profesional, ¿vale? Esa es un poco la agenda que tenemos para hoy. En cuanto a Global Mapper, como los que lo utilizáis lo sabréis, los que no, pues os lo comento. Bueno, aquí estoy utilizando la página de Global Mapper de nuestra web en Danisoft, ¿de acuerdo? Donde tenéis toda la información, ¿vale? Global Mapper bueno, es una herramienta, por supuesto, de GIS que funciona con un enorme rango de tipos de ficheros, tanto para importación como exportación de datos, ¿de acuerdo? Y no solo de ficheros de tipo GIS, sino de tipo CAD, de tipo de imágenes, de tipo de datos, para bases de datos, etcétera, etcétera. Y está dividido en dos ediciones, la edición estándar o base y la edición Pro. En la edición estándar tenemos todo lo necesario para trabajar tanto con imágenes vectoriales como con imágenes raster, con nubes de puntos, etc. Por supuesto, muchísimas herramientas tanto de dibujo como de análisis eh, para todo lo que tiene que ver con trabajo con GIS, visualización en 3D, etc. Y en la parte profesional, especialmente está enfocada al trabajo con LIDAR, con estos puntos según pulsos láser que se suelen utilizar desde dispositivos aéreos, drones, aviones, etcétera, para hacer un barrido de una determinada zona y extraer pues, las diferentes características del terreno, ¿de acuerdo? Altitud, tipos, etcétera, etcétera. Los tipos de análisis de conversión, de píxeles a puntos, etcétera, que tienen que ver con este tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Son los que irían en la versión profesional. Aquí en la página, como os digo, tenéis mucha información de las distintas características, de las ediciones, mejoras, etcétera, ¿de acuerdo? También, bueno, los tipos de archivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí hay una indicación porque además una de las características principales de Global Mapper es que es una solución realmente económica con respecto a lo que suelen costar las herramientas con funcionalidades similares, ¿de acuerdo? No por eso Global Mapper tiene menos funcionalidades, posiblemente al revés, es una herramienta que realmente cuenta con una cantidad de funcionalidades enormes, pero tiene unos costes mucho más económicos. Y aquí al final, que era donde quería llegar y comentaros, también tenéis, bueno, pues sabéis que en Danisoft intentamos siempre producir recursos, ¿vale? Para que tengáis un valor añadido sobre la herramienta que normalmente van enfocados o bien a las ofertas económicas podemos acordar con los fabricantes, etcétera, pero sobre todo a facilitaros que podáis poner en marcha estas herramientas en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, está la guía de introducción a Global Mapper, que es para descarga, y un curso en vídeo que hemos realizado, ¿vale? Y que está gratuito para todos los usuarios. Ahora lo veremos.
También hay un par de cursos, el curso destinado a Global Mapper y el curso destinado a procesamiento LIDAR, que son cursos de certificación, y hemos creado un curso que es gratuito para todo el que lo pida, no hay ningún tipo de requisito para adquirirlo, que básicamente está basado en la guía del Getting Started o la guía de inicio en español, ¿de acuerdo? Que se descarga desde aquí, y luego para cada uno de los capítulos de esa guía de inicio, ¿vale? Hemos creado un vídeo en que vamos mostrando y vamos ejemplificando aquellos elementos que se ven en la guía, ¿de acuerdo? La guía está en castellano y va explicando, oye, pues si vas aquí, puedes hacer esto, lo demás allá, y nosotros lo que vamos haciendo es realizar esos mismos ejercicios, esas mismas explicaciones, pues la introducción, instalación y registro, la parte de interfaz, y en todo ello vamos haciendo ejercicios prácticos que hemos puesto en vídeo en español para que podáis bueno, pues, ver ese tipo de trabajo en la práctica, en la puesta en marcha. Capa ¿De acuerdo? de mapa de bits. Y bueno, pues vamos haciendo esos ejercicios. Dentro de la formación que ofrece Blue Marble de Global Mapper, ellos, por supuesto, tienen la formación en inglés, tanto online como presencial, pero presencial suele ser en Estados Unidos, y luego la tienen en diferentes idiomas, básicamente en alemán, en español y en francés, no suele haber más idiomas. Esta formación en español, que está puesta, este primer curso de Global Mapper Training Online que hacemos aquí en Danisoft para del 20 al 24 de noviembre y la de LIDAR Processing del 28 al 30 de noviembre, ¿de acuerdo? Son los cursos que, si se hacen los dos cursos, no uno, sino los dos cursos, se obtiene la certificación oficial proporcionada por Blue Marble de usuario certificado de Global Mapper, ¿de acuerdo? Podéis ver la información detallada de cada uno de los cursos también en nuestra web, tanto del curso de Global Mapper, que correspondería básicamente a la edición estándar de Global Mapper, ¿vale? Los puntos, los temas que se ven, excepto alguna cosita que se comenta que es de la Professional, pero muy poco, algún punto por ahí, todo tiene que ver con la edición estándar. Y luego está el segundo curso, ¿de acuerdo? El de procesamiento LIDAR, que está más enfocado o para realizarlo es estrictamente necesario utilizar la versión profesional. Cuando se hace el curso de Global Mapper, Blue Marble, el fabricante de Global Mapper, recomienda realizar un curso que está dentro de su web, que es un curso gratuito, parecido al que hemos hecho nosotros. Nosotros aquí decimos, bueno, ese curso está muy bien, si te interesa puedes ir y hacer ese curso, ¿de acuerdo? Pero si tienes, ¿vale? Es en la parte de educación de Global Mappers, si vas a la parte de training, ¿ok? Está el online training y que es el que haces uno por sí mismo. Y para hacer los cursos oficiales de Global Mapper, Blue Marble recomienda encarecidamente hacer primero este curso, ¿de acuerdo? Pero es en inglés. Para muy parecido, bastante similar, o bien hacer este curso en inglés, o bien esta versión en castellano que hemos hecho nosotros, pues bueno, porque hay gente que tendrá dificultades con el inglés. Y ahí vamos al tema también de las versiones. Sabéis que Global Mapper, además de de tener los productos en inglés, también dispone de productos en castellano, ¿de acuerdo? Si
nos bajamos una versión de Global Mapper, tenemos, aparte del inglés, lenguas alternativas, entre las cuales está la versión en castellano. Para los que vayáis a actualizar de versiones anteriores de Global Mapper a la versión 25, bueno, con la clave que tenéis actualmente en vuestro producto, ¿vale? El estándar, el profesional, el que tengáis, sabéis que podéis descargar la versión en el mismo idioma, si la tenéis en inglés, si la tenéis en castellano, y con la misma clave seguir trabajando. Pero los que vayáis a actualizar, porque se acabe el mantenimiento, bueno, llegue al año de la compra, si queréis, por ejemplo, lo tenéis en inglés y queréis actualizar a la versión en castellano, lo único que tenéis que hacer es comentarlo a el comercial de Danisoft con el que os pongáis en contacto y decirle: yo tengo la versión en inglés, quiero hacer la actualización al castellano. Se puede hacer, no hay ningún problema, pero como la clave es diferente, pues hay que saberlo porque no es lo mismo la versión en inglés que en los demás idiomas. Cada idioma tiene su eh, clave de uso diferente, ¿vale? Por otro lado, también comentaros que los que sois clientes de Danisoft y que los compráis, actualizáis o adquirís Global Mapper aquí en Danisoft, por supuesto, a la hora de acceder a la formación que estamos realizando, ¿vale? En castellano de Global Mapper, por supuesto que hay materiales traducidos, etcétera, y bueno, y lo doy yo, que lo doy en castellano, ¿vale? Vais a contar con descuentos, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el precio oficial que tiene el producto, si habéis adquirido, pues ya se saldrán las diferentes ofertas en estos días, ¿de acuerdo? Para que si habéis o vais a adquirir una actualización o el producto, se lo comentéis al comercial: oye, queremos hacer la formación de certificación, y para que ellos os comenten los descuentos con los que contáis, ¿de acuerdo? Para hacer esa formación que seguramente, pues bueno, ayuda y mucho a empezar a trabajar con la herramienta lo más rápido posible. Es verdad que si algunos venís de otras herramientas de GIS y tenéis ya experiencia, pues bueno, os va a parecer relativamente fácil trabajar con Global Mapper, pero bueno, siempre la formación puede acelerar todo el proceso de puesta en marcha y, como os decía, no tengáis tanta experiencia, pero bueno, en ese caso con más motivo os puede ayudar. Y en todos los casos, si queréis echar un vistazo al curso gratuito de introducción, siempre os puede venir bien y ahí no hay ningún tipo de coste, ¿vale? Bueno, hecha esta introducción, vamos a meternos con las novedades que trae esta versión 25. Que yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, ¿de acuerdo? Y bueno, pues soy la persona certificada en Global Mapper, etcétera, etcétera, que da la formación. Y vengo haciendo los vídeos ya desde hace algunos años, algunas versiones, los cursos que hemos hecho en vídeo también, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces, dentro de esta versión 25 de Global Mapper, la verdad es que la cantidad de herramientas que vienen es enorme. Si os vais al producto, a la propia versión, y dentro del producto os vais a la ayuda, ¿de acuerdo? Una de las cosas que podéis ver en contenido, ¿de acuerdo? Aquí en la información general, o Getting Started, bueno, la ayuda siempre está en inglés, aunque el producto esté en castellano, pero una de las cosas que podéis acceder es aquí en qué es lo nuevo en Global Mapper 25, ¿vale? Y podéis ver el detalle de todas las nuevas funcionalidades, arreglos, etcétera, que son enormes y larguísimos, las listas de mejoras, cambios, etcétera,
que realiza Global Mapper en cada una de estas versiones suele ser extensísima. Sin embargo, nosotros lo que vamos a ver es, bueno, pues esta parte de las principales mejoras, las más llamativas o las más importantes que tenemos en cada una de las dos ediciones, ¿de acuerdo? En la parte de estándar vamos a ver estas 5 características: la pantalla de alta resolución, los nuevos menús de análisis, el autoestilo y las características vectoriales 3D en los análisis de gota de agua, y la localización óptima para un plano dentro de un mapa. Y en la parte Pro vamos a ver otras 5 características que también son fundamentales, que es esta del análisis de recorrido entre puntos diferentes al menor coste posible, el asistente para creación de nubes de puntos desde imágenes, de acuerdo, que ha sido actualizado y remozado, la herramienta para pintar imágenes, que esta herramienta es nueva, otro nuevo análisis. Cada versión de Global Mapper nos va añadiendo o nuevos análisis o características realmente nuevas en los análisis. Vale, pues este es un nuevo análisis para meter puntos de comprobación que tienen capacidades 3D, o sea, que tienen altitud. Y luego, por último, la actualización de los asistentes para la clasificación de las nubes de puntos. ¿De acuerdo? Vamos a ir punto a punto, ¿vale? Y vamos a responder, si añadís consultas en el panel de preguntas y respuestas, pues bueno, intentamos que entre puntos, entre cada uno de estos puntos, o al final cuando vayamos viendo, pero vamos, entre los diferentes puntos, podemos ir contestando a las consultas que nos pongáis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si os parece, vamos a empezar entonces con el primero de los puntos. La primera de las principales novedades de Global Mapper es la mejora muy notable en la resolución de las pantallas. Ahora esta resolución, especialmente en pantallas 4K, se puede ver que ha mejorado sustancialmente. Asimismo, ha mejorado el comportamiento cuando cargamos cualquier área de trabajo, cualquier elemento visual, pero si bien es bastante notable cuando estamos cargando elementos, la visualización no es posible hacer una demo de ella, especialmente cuando en este tipo de vídeos por streaming la resolución es de 1080 puntos por pulgada y queda muy lejos de esa alta resolución. Así pues, vamos a pasar a la segunda de las características, que es el cambio en los menús. Se han diferenciado 4 tipos de menú de análisis. Vemos que antes teníamos un solo menú para análisis donde se incluían demasiadas opciones posiblemente y demasiadas opciones contraídas, porque la cantidad de tipos de análisis que puede realizar Global Mapper era muy alta. Ahora tenemos una pestaña para los análisis LiDAR, otra pestaña que se llama solamente análisis, que es para los análisis raster de capas de imágenes, ¿vale? Esta que es la de terreno y análisis para análisis de terreno, y el análisis vectorial. Esto, bueno, pues simplifica y facilita encontrar las diferentes opciones de análisis que tenemos disponible en Global Mapper. Aunque los tipos de análisis específicamente no han cambiado, siguen siendo los mismos. Sí cambiaron en las versiones anteriores. En la versión anterior, de hecho, por ejemplo, con los tipos, con este tipo de análisis, la variografía y los kriging, etcétera, y se van
aumentando y por esto se han dividido. Vamos a ir con el punto. Vamos a ver la tercera de las principales novedades que tenemos, que es la aplicación de un estilo de forma automática para aquellas entidades vectoriales, los puntos, líneas, áreas, este tipo de polígono que tengamos, que en el tipo de terreno que tiene asignado lo tiene como desconocido. Podemos verlo simplemente cargando los datos predeterminados. Este mapa que nos carga del mundo de forma predeterminada, anteriormente nos aparecía en grises y negros, que eran los colores que se les asignaba a este tipo de elementos vectoriales que no tenían una asignación específica. Sí, fijaros que nos ha salido pues los polígonos con las áreas con un color rosáceo, etcétera, y las líneas pues con un color grisáceo, pero simplemente si descargamos y volvemos a cargar, ¿veis? Esta vez nos ha aparecido con un color diferente y cada vez que lo hacemos nos irá asignando un color diferente para este tipo de elementos. Vamos a cargar tres capas, perdón, una con puntos, una con líneas y otra con áreas, y vamos a ver cómo esta opción nos permite visualizarlo de forma un poquito más cómoda. Primero vamos a cargar este área con puntos que, como vemos, el tipo de entidad que son estos puntos es desconocido. Por tanto, le aplica ese autoestilo dándoles un color determinado. Vamos a cargar la de líneas, ¿de acuerdo? Vemos aquí las líneas y de igual forma también les aplica un formato de estilo diferente y aleatorio, pues para que se distinga del otro. Y si ponemos la capa de áreas que tenemos aquí, ¿vale? Veis que también nos incluye otro color diferente, de manera que, bueno, no son muy diferentes, no, el contraste no es demasiado grande, pero bueno, se puede en la parte con las líneas es más diferente que con la de los puntos y se pueden diferenciar mejor. Por supuesto, siempre nos podemos venir a la configuración, a los estilos, ¿vale? Y modificar no solo la representación, por ejemplo, pues para punto decidir que el punto va a ser un punto azul o naranja o lo que fuera, o incluso cambiar la paleta, o por ejemplo venirnos al área y decidir que este tipo de área que no es conocido, ¿vale? Le vamos a rellenar con un color sólido, por ejemplo, pues de este estilo, ¿vale? Entonces, al aplicar, bueno, pues ya vamos teniendo una visualización en que distinguimos a primera vista mejor unas capas de otras. Si no, por supuesto, si guardo este área de trabajo, ¿de acuerdo? La incorporación que he hecho para decirle que quiero que las áreas estén, ya no sean, no se aplique ese autoestilo, sino que se aplique el estilo que yo le he dado, por supuesto se mantiene, ¿de acuerdo? Si vuelvo a cargarlo,
todo esto, el área de trabajo se mantiene tal cual lo hemos dejado. Es verdad que yo podría venir aquí y decirle que volviera a restaurar los valores predeterminados, ¿vale? Aplicarlos, aceptamos y veis que vuelve a cambiarme el color. Otra de las novedades que tenemos es la inclusión de entidades vectoriales dentro de la herramienta de análisis de gota de agua para incluir obstrucciones dentro del flujo que vamos creando. Esta novedad es muy interesante cuando tenemos que hacer análisis de este tipo para dibujar de forma sencilla obstrucciones de cualquier clase. Tenemos aquí una rejilla de puntos de elevación, ¿vale? Y vamos a verlo. Vamos a ampliar esto para coger una zona más pequeña y que sea más rápido el análisis. Y vamos a crearnos un punto que va a ser el punto de partida desde el cual vamos a realizar el análisis. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Le vamos a llamar punto de partida y lo vamos a meter en una capa que se va a llamar igual. Punto de partida, ¿de acuerdo? Podríamos aplicar algún tipo de específico de punto, bueno, añadir características, etcétera, pero no nos vamos a complicar mucho, lo tenemos aquí, nuestro punto de partida. Bien, si yo ahora selecciono este punto de partida y utilizo esta herramienta para la generación de cuencas hidrográficas, lo que es nuevo es esta parte de aquí que tiene que ver con las obstrucciones a partir de datos vectoriales. Bueno, sabemos que si a partir de ese punto utilizamos esta herramienta, nos va a crear una... Voy a modificar un poco aquí. Vale. Vale, lo vamos a dejar así, suavizamos los flujos y vamos a limitarlo a la parte del mapa que se visualiza y vamos a realizar ese análisis, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos que desde este punto que hemos indicado el recorrido que tenemos para nuestro flujo de agua es este. Ahora, de forma muy sencilla, podemos añadir, por ejemplo, vamos a añadir aquí esta línea que es, vamos a llamarlo línea obstáculo, ¿vale? Y lo vamos a meter en una capa que se va a llamar igual, línea obstáculo, ¿de acuerdo? Fijaros que no es necesario que esta entidad vectorial que vamos a incluir tenga ningún tipo de altitud, ¿vale? Esta no tiene altitud y no es necesario. Podríamos añadirlo, es decir, por ejemplo, 10 metros y pedirle al análisis que tenga en cuenta la altitud, esta característica que le hemos añadido, ¿vale? Pero, la tenemos aquí, pero en principio no sería necesaria. Voy a quitar el análisis que hicimos, ¿de acuerdo? Y con el punto seleccionado en nuestra línea aquí, ahora vamos a venir a otra vez a la herramienta, ¿de acuerdo? Y le vamos a pedir que esta vez sí tenga en cuenta estos datos vectoriales
como obstáculo. Aquí me muestra un listado de todos los datos vectoriales que tengo en el mapa y tengo que elegir uno. No va a ser el punto de partida, sino la línea obstáculo, la que vamos a utilizar como obstrucción, ¿de acuerdo? Para nuestro flujo, ¿de acuerdo? Y podríamos decirle, bueno, usarla como obstrucción o no. Y aquí podemos decirle que considere solo aquellos elementos que tengan elevación o decirle que estas entidades, perdón, siempre van a bloquear el flujo, ¿de acuerdo? O no. Y luego que tenga o no la altura en relación con el suelo, ¿vale? Podríamos decirle, pues, no en relación al nivel del mar, perdón, sino en relación con el suelo, ¿vale? Pero podríamos perfectamente no tener en consideración para nada ese tipo de altitud de elemento, ¿vale? Si ahora le decimos, vamos a también a limitarlo a la parte que tenemos visual, ¿vale? Y aceptamos, ¿de acuerdo? Veis que hace el recorrido, pero solo llega hasta nuestro obstáculo y a partir de ahí, bueno, pues, los datos que hemos incluido en la herramienta, pues el flujo se pararía, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, esta línea no es parte de nuestro rejilla de altitud, sino es un elemento vectorial que hemos incluido aquí, ¿vale? Vamos a ver la última de estas novedades que son especialmente interesantes y que hay que resaltar por su importancia. Es la facilidad que ahora vamos a tener para que de forma automática Global Mapper nos proponga la localización del lugar óptimo para situar un plano dentro de una rejilla de elevación. Vamos a ver esta funcionalidad directamente sobre un área de trabajo. Tenemos aquí dos áreas superpuestas a esta, bueno, tenemos una imagen y debajo de la imagen tenemos la rejilla de elevación. Y abrimos nuestro visor 3D, de acuerdo, vemos que efectivamente tenemos una capa, que es este rectángulo de parcela, y otra, que es este de edificio. Y efectivamente vemos que, bueno, pues no está en plano, ¿de acuerdo? Si tenemos que crear un análisis para saber cuál es el cut and fill, el cómo cortar y rellenar para que la cantidad de tierra que hubiera que mover para dejar esa situación donde vamos a poner el edificio fuera la óptima, tenemos un análisis desde versiones anteriores que nos permite saber cuánto tenemos que cortar y rellenar para que sea el mínimo. Cuánto tenemos que bajar por un lado una parte, que sería la parte alta, por así decir, de nuestro plano, y cuánto tenemos que rellenar de la parte baja para que este plano quedara recto y fuera el mínimo lo que tuviéramos que mover. Pero ahora, además, nos permite buscar dentro del área en que hemos comprendido este área de parcela, que es la mayor, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el lugar óptimo en donde tendríamos que el sitio más plano o la localización más plana para nuestro edificio? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir bueno, tenemos aquí seleccionado nuestro edificio y aquí sería la parte del
de la parcela, ¿vale? Entonces, si nos venimos al digitalizador y nos vamos a las opciones avanzadas de creación de entidades, tenemos aquí esta opción, calcular la rejilla de plano de sitio aplanada a partir de áreas seleccionadas. Esta opción es esta novedad que nos permite buscar, ¿de acuerdo?, ese sitio. Esta parte de aquí abajo es la que nos va a permitir optimizar la ubicación dentro del área mayor de este edificio, ¿de acuerdo? Si marcamos esa optimización, podemos decirle que lo busque dentro del sitio, pues a, no sé, 100 metros, por ejemplo. No creo que tuviéramos espacio aquí, pero bueno. O simplemente que busque cualquiera que esté dentro del área de la capa parcela, en este caso, que es la capa mayor, ¿de acuerdo? Y bueno, podemos decirle cuál es la resolución media de la búsqueda, ¿vale? Y si permitimos que haya una rotación de esta capa del edificio, pues para buscar el terreno más plano, la situación más plana para esto. Si le decimos aquí que nos haga el análisis, va a tardar un momentito. Bien, ahí está acabando y ya nos muestra los cálculos volumétricos que nos hace y qué propuesta nos hace, ¿vale? Pues el volumen de corte que tendría que haber en metros cúbicos, el área de corte, etcétera. Las áreas de relleno también igualmente. Y aceptamos y vemos que nos sitúa, nos ha movido dentro del área, nos mueve a esta parte el área del edificio, ¿de acuerdo? Por llamarlo así, por decirlo así, ¿vale? Esta sería la zona más óptima donde habría menos diferencia de nivel. Y como le hemos dicho que le permitíamos además también rotarlo, pues nos lo ha rotado a esta posición. ¿De acuerdo? Si ahora vamos a la visualización 3D, ¿vale? Nos muestra la anterior y también nos muestra la actual. Fijaros que en este caso el edificio le hemos marcado que tuviera una altura, eso lo veremos en las características, de 2 metros con respecto al suelo, ¿vale? Porcelana obviamente tiene 0 metros con respecto al suelo, pero el edificio tiene 2 metros con respecto al suelo y también lo ha tenido en cuenta para buscar el lugar donde apenas hay que hay que realizar una cantidad de movimiento de tierra mucho menor. Bueno, pues volvemos un segundito aquí a Global Mapper, perdón, a la presentación y vamos a ver los puntos que hay en Global Mapper Pro. ¿De acuerdo? Había una consulta que preguntaba Daniel Rodríguez, la voy a publicar, que si la nueva versión tendría una vista 3D con gafas de anaglifo. Las gafas de anaglifo son estas gafas que a veces nos dan cuando vamos a ver una película en 3D para que parezca que es, vamos, para que haya una simulación a que la película está ocurriendo en 3 dimensiones, ¿no?
No, en principio no tiene nada. Hay una visualización, como acabáis de ver, en 3D, ¿de acuerdo? Pero no hay una visualización especial para este tipo de gafas. Para que eso funcione y tenga un mínimo de calidad, hace falta que haya n número de cámaras, etcétera, vamos, de diferentes puntos de vista sobre el mismo elemento, etcétera. Y bueno, en principio imagino que en Blue Marble no se ha visto, no es algo que se haya pedido mucho. La gente de Blue Marble hace mucha insistencia, porque así es, que las novedades que se van incluyendo habitualmente en las nuevas versiones, sobre todo, principalmente, vienen de las peticiones que hacen los usuarios, ¿vale? Para ir incluyendo estas mejoras. De hecho, acaba de salir la versión 25, pero ya estamos acostumbrados a que cada versión además tiene un par de releases, pues la 25, habrá una 25, bueno, una 24.1, 24.2, etcétera, para que esas peticiones de novedades y de mejoras, ¿vale? Se vayan incluyendo de la forma más rápida posible. Si es una mejora que se considera que tal, pues yo lo que os animo es a proponérsela a Global Mapper para la gente de Blue Marble para que la evalúe, considere y le incluya o no según ellos vayan viendo, ¿vale? Ok, pues vamos a pasar al primero de los puntos, que es este nuevo análisis de terreno que nos va a permitir encontrar cuál es el recorrido con el menor coste entre dos puntos. Es verdad que a veces eso del menor coste puede variar según cada cual, ¿vale? Pero lo que nos va, pues en este caso que hemos hecho, es a encontrar el menor coste en el recorrido en cuanto le vamos a poner unos parámetros, en nuestro caso, pues de inclinación de una carretera o de un camino, ¿vale? Para que nos una estos puntos. Así, pues, vamos con este ejemplo. Vamos a ver esta herramienta que nos va a permitir encontrar la ruta con menor coste de algún tipo entre dos puntos. Primero, vamos a cargar una capa con el mapa de España y nos vamos a ir, por ejemplo, a esta zona, que es la de Guadalajara, etc. Vamos a cargar también desde los datos que nos proporciona Global Mapper Online, ¿de acuerdo? Vamos a cargar para esa zona que hemos seleccionado el mapa de elevación. Vale. Vamos a seleccionar esta zona de aquí, que hay algunas montañas, ¿de acuerdo? Y vamos a cargar también desde los datos que tenemos online para esa zona en concreto el Street Map, ¿de acuerdo? Que nos proporciona, bueno, pues nos enseña algunos pueblos, algunas zonas. Vamos a hacer una cosa que es coger esta última capa y hacerla algo más transparente para ver un poco lo que hay debajo en cuanto a pues altitud y tipo de terreno. Y vamos a meternos aquí en esta capa, ¿vale? Así para que se vea un poquito mejor. ¿Vale? Y vamos a establecer algunos puntos que son los puntos que queremos utilizar de recorrido para que nos indique cuál es el camino de menor coste según los parámetros que le vayamos dando. Vamos a, por ejemplo, empezar aquí, en esta población de aquí,
¿vale? Vamos a crear un punto, lo vamos a llamar punto 1 y vamos a crear una capa a la que vamos a llamar recorrido, donde vamos a ir metiendo nuestros puntos. Ese es el punto 1. Vamos a crear un punto 2, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, que vaya, a ver, a este punto de aquí, o por ejemplo, mejor a este punto de aquí, ¿vale? Le vamos a llamar punto 2, lo vamos a meter en la capa de recorrido y finalmente vamos a darle este otro punto, este otro pueblo, que sería el punto 3. ¿De acuerdo? También podemos crear un área, por ejemplo, vamos a coger este área y le vamos a decir que no sabemos si el recorrido que nos indicaría pasaría por este área, pero en cualquier caso le queremos decir que a este área está prohibida o que no puede pasar en ningún caso por ese área, pues por lo que sea, porque es un área donde hay una zona, área restringida, por ejemplo, la vamos a llamar y la vamos a meter en una capa que vamos a llamar también área restringida. Pues está restringida por cualquier motivo, ¿de acuerdo? Así podríamos ir creando diferentes capas o diferentes zonas que, pues, por las que no queremos que nuestro recorrido pase, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos los puntos que queremos juntar, tenemos que seleccionarlos, ¿vale? Entonces, vamos a venir a seleccionar el punto 1 y con control y a seleccionar también el 2 y también el 3. Y ahora que ya tenemos nuestros 3 puntos seleccionados, es cuando nos podemos venir al nuevo menú, a este de terreno y análisis, ¿vale? Acordaros que cuando comentábamos las novedades de la versión estándar, hacíamos referencia a esta división dentro del menú de los menús de análisis para que todo sea mucho más sencillo, ¿vale? Y dentro de nuestra versión profesional vamos a encontrar que tenemos este nuevo análisis, que es el de encontrar la ruta de menor costo entre puntos. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo y vamos a decirle que agregue los puntos que hemos seleccionado, ¿vale? Que están en la capa recorrido y que son estos 3 puntos, ¿no? La longitud y la latitud de los diferentes puntos y bueno, también tenemos la altitud en la capa que hemos traído con la altitud, etcétera. Fijaros, lo primero es que nos dice qué orden tenemos que seguir al crear la ruta, ¿vale? Y nos dice desde el inicio hasta cada destino en orden secuencial o a cada destino por separado, o sea, desde el punto 1 al 2 y luego del punto 1 al 3. O desde el inicio hasta cada destino al menor costo. Bueno, nosotros vamos a hacerlo secuencial, que vaya al 1, luego al 2 y luego al 3. O sea, que parta del 1, pase por el 2 y llegue al 3, ¿vale? Luego nos dice qué cosas tenemos que evitar. Por ejemplo, pendientes. Nosotros decidimos que ninguna pendiente que esté por encima de 12 grados de pendiente, ¿vale? Perdón, de 12% de pendiente, ¿vale? No vamos a coger ningún camino que nos lleve por una pendiente mayor de un 12%. Luego nos dice que si queremos evitar elevaciones que estén por debajo de lo que sea, bueno, en este caso estamos en una meseta y con montañas, así que no lo sabemos bien, pero vamos a evitar las elevaciones por arriba de mayor, por ejemplo, de 2000 metros. No queremos pasar, aunque fuera elevándose con un porcentaje de elevación lento, pero por encima de los 2000 metros. Y luego podemos también evitar áreas. Por ejemplo, ¿qué área? Pues
esta que hemos llamado área restringida, ¿vale? Esa área no la vamos a evitar, por ahí no va a pasar tampoco nuestro recorrido, ¿vale? Luego aquí hay una parte para la configuración de costos. Nos dice, bueno, hay un multiplicador de costos de pendiente, ¿vale? Que multiplicará por 10 según la pendiente y por 5 según los cambios de pendiente, ¿vale? Y luego nos dice, bueno, ¿qué opciones quieres para describir esa ruta? Bueno, pues la vamos a llamar ruta de menor costo. Podemos combinar varias rutas en una entidad de una sola línea, si tuviéramos varias rutas, en este caso solo tenemos una, y luego si queremos simplificar las rutas que generemos, ¿vale? Para no ir con tanto detalle. Bueno, lo vamos a poner en un límite de 1 metro y podríamos suavizar los trazos. ¿Ok? El espaciado de muestra, ¿vale? Le podemos decir que, bueno, que haga el análisis, ¿vale? Manteniéndose dentro de pues, una determinada distancia, que no se vaya a hacer el análisis por rutas muy alejadas, ¿vale? Bueno, y una vez determinado todo esto, aceptaríamos y fijaros qué nos hace aquí la ruta. Claro, fijaros que es curioso porque pasa por el punto 3 para llegar al 2 y luego vuelve del 2 al 3 porque le hemos dicho que haga esta ruta de forma secuencial, ¿vale? Y entonces por eso nos hace ese recorrido tan extraño. Vamos a desmarcar esta ruta y vamos a decirle que vuelva a hacernos la ruta, pero ahora no vamos a marcar que evite las diferentes zonas y vamos a marcar desde el inicio hasta cada destino al menor costo. No hemos añadido los puntos, perdón, ya están añadidos. Aceptamos y ahora ya sí que nos sigue sin pasar por el área restringida, aunque no se lo hayamos pedido específicamente, ¿vale? Pero ahora ya sí pasa por los dos puntos, pero no secuencialmente, sino por el camino más apropiado que encuentra para el caso. ¿De acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que no coge altitudes mayores. Fijaros que si vemos debajo la parte de elevación, ¿vale? Vamos a ponerlo directamente por encima, ¿vale? Las partes más elevadas no las atraviesa porque hemos dicho que tenía un 12% como máximo de pendiente, ¿de acuerdo? Y que además no queríamos que pasara por puntos mayores de 2000 metros. Y aquí, si nos vamos a este mapa, nos marcaba en algún sitio que había puntos de más de 2000 metros. A ver. Bueno, aquí hay 1600 y pico, no, más de 2000 no, 1600 algo, etcétera, pero la pendiente es la que ha marcado el recorrido. El siguiente punto que vamos a ver es la actualización del asistente que tenemos para crear puntos de imágenes, ¿vale? Hay un par de elementos que se han mejorado. Uno es la velocidad. Sabéis que aunque esto está, bueno, esto lo cortamos obviamente, pero a veces cuando empezamos a darle algo para que procese, pues tarda un rato y todas las mejoras en cuanto a la velocidad, pues
pues obviamente son importantes. Luego hay una parte que tiene que ver con simplificar todo lo que es la configuración para este asistente. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. En este espacio de trabajo tenemos varias capas. En una primera capa tenemos, bueno, pues una imagen que se ha ido componiendo, bueno, es una imagen de fondo y que aquí en esta capa de imágenes, que son imágenes tomadas desde un dron, ¿de acuerdo? Y en esta capa tenemos esas imágenes y, bueno, sus vectores. También tenemos alguna capa con unos puntos de comprobación, pero ahora no van a ser necesarios. Y lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta muy potente de Global Mapper, que está en Global Mapper desde hace mucho, desde la versión 19, que es la que nos permite crear una nube de puntos desde imágenes. Esta herramienta lo que hace es coger todas esas imágenes que se han recopilado a través de, mediante el dron, ¿vale? Las superpone de forma que componga la superficie, porque son imágenes obviamente geoetiquetadas y lo que hace con la información que nos proporcionan las imágenes es construir un entorno tridimensional en el que tenemos, bueno, pues, eh, la versión en 3 dimensiones según los puntos LIDAR, según el rebote de los puntos LIDAR sobre la superficie de la zona en la que se ha hecho esto, y además nos va a crear una ortoimagen, ¿vale? Una imagen plana pero ajustada para que sea correcta, y el modelo 3D que comentábamos, o 3D o de malla de puntos. Lo que se ha hecho en esta versión es esta herramienta de crear una nube desde imagen se ha mejorado de manera que el tiempo que tarda en hacer el proceso es hasta un 50% menor. El proceso este es un proceso que lleva bastante procesamiento y puede tardar un rato si tenemos una nube de puntos importante que hacer. Y bueno, pues todas las mejoras en rendimiento, si estamos utilizando esta herramienta, pues nos vienen genial. Y además de lo que es la mejora en cuanto a rendimiento, se ha mejorado lo que es el asistente con la idea de facilitar el proceso de crear la nube de puntos. Bueno, primero que me va a preguntar el asistente es si quiero darle un nombre, por ejemplo, poner pues, proyecto nuevo asistente, por ejemplo, y seleccionar la carpeta en la que quiero trabajar. Por ejemplo, le voy a decir que vaya a esta carpeta, ¿vale? A continuación, bueno, me da un consejo, aceptamos, me va a pedir que o bien agregue la carpeta donde tengo esas imágenes o bien agregue los archivos de imagen o puedo agregar los puntos de la imagen que tengo ahora mismo cargados, ¿vale? Que serían dentro de esta carpeta de imágenes o de esta capa de imágenes todas estas imágenes. ¿De acuerdo? También me pide el tipo de datum que voy a utilizar, si hay un modelo de cámara en concreto, o si la sabemos. Podemos administrar las posiciones y las cámaras. Bueno, voy a cargar los puntos de la imagen que ya tengo cargados en este área de trabajo, ¿de acuerdo? Y vamos a siguiente. Aquí ya me va a crear la ortoimagen
Y fijaros que aquí puedo elegir el tipo de salida que quiero ahora, ¿vale? Puede ser la ortoimagen, la nube de puntos en 3D, el modelo de 3D, una ortoimagen rápida o un modelo 3D rápido, ya que como estos procesamientos son pesados, bueno, si quiero tener algo de forma más ligera y más rápida, ¿vale? Si, por ejemplo, le decimos que lo que queremos obtener es la ortoimagen, bueno, me voy a siguiente y aquí esta opción la tengo solamente utilizando el asistente, ¿de acuerdo? No es que no pueda elegir esto, pero tendría que irme a las propiedades avanzadas y empezar allí a hacer los ajustes de configuración que, bueno, pues que me convinieran para el caso, ¿de acuerdo? Entonces, le puedo decir, por ejemplo, que me saque un modelo de superficie o, por ejemplo, los contornos con un intervalo de, no sé, vamos a poner 10 metros, o una nube de puntos dispersa, una nube de puntos densa, etcétera, etcétera, y una cámara Cruztrums, que es posición de la cámara con campo de visión. Bueno, podría elegir los diferentes tipos de salida que voy a querer cuando lo procese. Y una vez que ya he elegido todo esto, puedo decirle que ejecuto este proyecto, ¿vale? Empieza, bueno, pues, a hacer los diferentes procesos, me va dando el login de los procesos que va creando y, bueno, pues ahora tardará un poco. Bueno, vemos que ya ha extraído el 100% de las características de las imágenes y que sigue ahora procesando, ¿de acuerdo? Bueno, después de un ratito por fin ha terminado, ¿de acuerdo? Nos aparece aquí una pantalla con los resultados, dice que se ha completado satisfactoriamente, que queda un archivo detallado, un log detallado, ¿vale? En esta ubicación, donde nos va mostrando pues toda la información que ha ido contando a lo largo del proceso. Y bueno, nos ofrece alguna información. Nosotros le habíamos pedido que hiciera su capa de elevación, los contornos y la nube de puntos, y estas partes son las que ahora encontramos aquí, el proyecto, la nube de puntos, ¿de acuerdo? Y esta parte del contorno que también le habíamos pedido con la generación de estas elevaciones. Esto, si nos lo llevamos a la visualización en 3D, ¿vale? Ahora ya vemos que efectivamente nos ha creado esa ese mapa en elevación de 3D que le pedimos, con todo lo que necesitábamos de la zona que le habíamos dicho, ¿de acuerdo? Y nos ha creado nuestra nube de puntos con las diferentes zonas, los edificios, etcétera. Pero además le pedimos que metiera en aquel nuevo proyecto varios documentos. Bueno, este es el log, ¿de acuerdo? Y además le dijimos que creara un report, que es este, informe de procesamiento píxeles por punto, ¿de acuerdo? Con las diferentes imágenes y la información del report, ¿de acuerdo? También,
le pedimos que nos creara estas imágenes. Todas llamamos nuevo proyecto asistente, pues esta es la de el reporte de las cámaras. Esta es la del reporte del LIDAR, la de la ortoimagen y la del solapamiento de las imágenes. Todas estas son las que he ido metiendo en el informe que acabamos de ver, ¿vale? Con las diferentes vistas, vista general, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y los datos de todo este trabajo. Bueno, vamos a seguir con la nueva herramienta para pintar imágenes. Hay una pregunta que hace Álvaro que dice que si se puede exportar una imagen con formato MXD. No me conozco todos los formatos de imágenes que se pueden, que trabaja en Global Mapper, pero por ejemplo, si volvemos a la ayuda, ¿vale? Aquí en soporte, aquí en los formatos de ficheros soportados, ¿vale? Vemos todos los tipos de ficheros de formato que se soportan, ¿vale? Ya vemos que hay pues de PDFs en 3D, en 2D, ArcGIS, bases de datos, Autodesk, de muchísimos tipos, ¿vale? De SQL, de Oracle, de otras herramientas de georreferenciación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tendríamos que buscar los tipos de formato que se puede importar y exportar, ¿vale? No son los mismos. Aquí está importación, aquí exportación y exportación en grupos, ¿vale? En paquetes. Y bueno, pues hay, como veis, muchísimos tipos de formatos. Aquí habría que buscarlo. Esta misma información la tenéis en la web. Si vais a la Knowledge Base, que está dentro de la sección de soporte de Global Mapper, pues también están este mismo documento con los formatos, ¿vale? Y si tenéis alguna duda de si hay algún formato específico que estéis utilizando, pues podéis venir aquí y echarle un vistazo, ¿vale? Ok, pues nos vamos a ir a ver la nueva herramienta de la que disponemos ahora para pintar imágenes. Esta nueva herramienta para rectificar la podemos encontrar o bien en el menú, en la parte de análisis. Esta parte de análisis son para los análisis raster, y la tenemos aquí como pintar imagen, edición, o la tenemos aquí también en la barra de opciones, ¿vale? Como habilitar pintura de imágenes. Vamos a cargar un TIFF, que es un TIFF georreferenciado, etcétera, con información, pero que es una imagen raster que podemos modificar. Por ejemplo, nos vamos a venir aquí, ¿de acuerdo? A este trozo, y vemos que, bueno, vemos casi píxel a píxel, porque podemos bajar a mucha precisión y vamos a abrir nuestra herramienta. Lo primero que vemos es que es una ventana que podemos ajustar, ¿de acuerdo?, a un lado de nuestro entorno de trabajo para poder trabajar con ella. Vemos que tenemos, bueno, lo primero podríamos seleccionar la capa, que solo tenemos una, pero si tuviéramos diferentes capas con TIFFs, podríamos seleccionarla, y tenemos diferentes herramientas para diferentes operaciones. Rellenar, establecer un color o pintar, ¿vale? Los brillos, ¿vale? Aquí oscurecer y aclarar. Aquí marcar como transparente, cogeríamos ese trozo de mapa o de imagen y la convertiríamos en transparente, ¿vale? Arreglar el color, reemplazar un color por otro y revertir a los valores originales. Y luego aquí tenemos los tipos de pinceles, que son de punto, de línea en modo vértice, en modo trazo,
de área también en modo vértice y en modo trazo, y las entidades seleccionadas, ¿vale? Como vemos, las opciones son similares a las que tenemos aquí en la herramienta de digitalización. Ok, vamos a rellenar, ¿de acuerdo? Y aquí me va a ofrecer los colores que actualmente tiene el mapa, ¿vale? La gama de colores que actualmente tiene el mapa. De acuerdo, y vemos que hay, bueno, en RGB desde el 0 hasta el 255, 255, 255, pues todos los que, no todos los que hay, pero sí todos los que el mapa está utilizando en este momento. ¿De acuerdo? Podemos, por ejemplo, seleccionar un valor. Vamos a coger, por ejemplo, este clarito, ¿vale? Y vamos a sustituir estos negros más oscuros que tenemos aquí dentro, pero no todos son negros. Como veis, aquí hay bastantes diferencias. Hay algunos oscuros tirando a marrón, otros tirando a gris, otro negro, ¿vale? Podríamos coger, por ejemplo, y decir, bueno, pues voy a sustituir por ejemplo, a este color un poco más claro, que me va mostrando aquí ahora el color del cursor, ¿veis? Donde me voy poniendo, lo va mostrando aquí debajo. Bueno, pues estos simplemente, ¿y a qué distancia de color? Si lo pongo a una distancia muy baja, el color se tiene que parecer mucho, ¿vale? Bueno, voy a pinchando, ¿veis? Y me sustituye los colores que se parecen, ¿vale? Si aumento la distancia, pues la zona que sustituye es mucho mayor. ¿De acuerdo? Vale. También podemos, por ejemplo, establecer el color y decir, vamos a utilizar este mismo color, ¿vale? Pero vamos a utilizar una línea. Suponeros que utilizamos esta línea, ¿vale? Y utilizamos ese color, o podemos utilizar, fijaros aquí, por ejemplo, vamos a utilizar esta línea, no, pero no recta, sino esta. Ahí. Veis que nos va pintando según vamos a echar marcha atrás y vamos a volver a pintarla bien. Ahí, por ejemplo, esa línea. ¿Vale? También podemos, vamos a meternos, por ejemplo, en esta zona, y vemos que dentro de una zona hay distintos colores, ¿vale? Porque hay distintos matices, pero supongamos que queremos arreglar esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, venimos aquí a arreglar los colores y yo voy a decirle que coja una zona, y cuando le diga arreglar los colores, ¿qué va a hacer? Va a coger los colores que tiene adyacentes, ¿vale? Por ejemplo, eso, ¿veis? Y coge los colores adyacentes y lo arregla como si fuera un error, ¿vale? Yo esto lo puedo utilizar, por ejemplo, pues para ir dejando más liso una zona, o por ejemplo, podemos aclarar para ir, ¿vale? Decidir que, bueno, la zona que sea, por ejemplo, esta misma zona, ¿vale? La queremos aclarar, pues en 50, ¿vale? Vamos a cambiar de pincel, de tipo de pincel, bueno, solo para verlo y, por ejemplo, decidir que esta zona, ¿vale? ¿Veis que se queda como aclarada? O podríamos hacerlo al revés, oscurecerla, ¿de acuerdo?
Podemos deshacer, por supuesto, porque queda muy feo, ir deshaciendo, es como el control Z, es lo mismo, también podemos hacer control Z directamente, ¿de acuerdo? Podemos aplicar a una zona la transparencia, ¿de acuerdo? Que directamente lo que hace es que nos elimina esa zona, si está aquí. Vamos a, por ejemplo, utilizar este otro pincel, de pintar entidad. Bueno, aquí no tenemos realmente entidades propiamente dicho, porque es... pero podríamos, por ejemplo, cuando nos falta establecer color, vamos a coger un color que sea, que va a ser este, y esta está bien, vale, esa zona establecemos un color diferente, ¿de acuerdo? O podríamos, por ejemplo, utilizar esto, ¿vale? Y cambiar el color de ese cuadro, ¿vale? Bueno, con estas herramientas o con esta conjunto de herramientas de pintura, lo que podemos hacer obviamente es retocar, ajustar, limpiar en muchos casos. Hay situaciones en que lo que nos hace falta es poder, bueno, mejorar un poco la imagen porque estamos trabajando con ella y realmente necesitamos con línea, ¿vale? Voy a coger aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y pues aplicar diferentes cambios que queramos sobre algún tipo de imagen o arreglos para que quede un poco más mejor, con una definición un poco más ajustada, ¿vale? O más limpia, simplemente ajustando aquí pues la operación y el tipo de pincel que queremos utilizar y bueno, pues aplicándolo tal y como veamos que es interesante. Por supuesto, yo aquí estaba haciendo cosas con píxeles, podemos hacer cosas, por ejemplo, con metros y decidir, yo qué sé, voy a pintar una línea de 10 metros de ancha, de color de este color, limón, pues no sé, que vaya de aquí a aquí, ¿vale? Y ya tendría esa línea pintada, etcétera, etcétera. También podemos utilizarlo para pintar. Utiliza un color que se ve poco, pero bueno, ahí está la línea. Muy bien, pues ya el último va a ser este nuevo análisis que tenemos cuando queremos meter puntos de comprobación, algo que podíamos hacer anteriormente, pero que ahora también nos permite hacerlo con puntos que tienen elevación. Vamos a ver esta nueva herramienta de análisis que es la calidad para medir la elevación que tenemos en una rejilla de puntos de elevación, ¿vale? Estas rejillas lo que hacemos es que tenemos unos puntos de control de 3 dimensiones porque tienen una altitud, ¿de acuerdo? Y esos puntos de control los vamos a comparar contra nuestra rejilla. Vamos a ver, esto ya teníamos elementos para hacerlo, pero esta nueva herramienta de calidad lo que nos permite es hacerlo de forma mucho más sencilla y además vamos a ver que
la tenemos aquí en la nueva pestaña de terreno y análisis, donde están las herramientas de análisis para terreno, ¿vale? Y está aquí, está con control de calidad de rejilla de elevación. La tenemos aquí y también la tenemos dentro de la barra de herramientas, ¿vale? Lo que nos va a permitir esta rejilla es comparar, ¿vale?, la rejilla de puntos de elevación con esta capa donde tenemos 4 puntos, ¿de acuerdo?, que son puntos de control que indican también o que tenemos también el dato de la actitud. Si comparamos estas dos capas, bien, nos aparecen las diferencias para cada uno de los puntos entre el valor que tiene nuestra rejilla de elevación, en este caso 25,81, y el valor de elevación que tiene el punto de comprobación para la calidad, ¿de acuerdo? Y lo hace así para cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Pues aquí está 45,95, aquí 45, 96,09, 95, etcétera. Podemos, por supuesto, exportar esta comparación a un archivo CSV o copiar en el portapapeles, pero también tenemos una tercera opción, que es ajustar la rejilla de puntos a los puntos de control. Si seleccionamos esta última opción, ¿vale?, nos dice que si estamos seguros, etcétera, le decimos que sí y nos dice que está hecho. Vamos a cerrar y guardar y vemos que lo que hace es crearnos una nueva capa, ¿vale?, de elevación, pero ya ajustada. Si comparamos estas dos capas, la capa que ya ha ajustado a nuestros puntos de comprobación con la capa original, por ejemplo, creamos esa línea, vemos, de acuerdo, que hay una diferencia pequeña, pero hay una diferencia entre las dos capas y que la segunda capa se ha ajustado a los puntos y se ha modificado con respecto a la primera capa, a la capa original. ¿De acuerdo? Nos crea una nueva capa para dejar la capa original por si aquellos puntos de comprobación no fueran pues, los adecuados o quisiéramos no modificar esa capa, o podemos utilizar esta segunda capa con las medidas de elevación ajustadas a los puntos de control de calidad. Muy bien, pues hasta aquí llegarían los puntos con las principales novedades dentro de Global Mapper Pro. Hay perdón, disculpa. Hay un punto más, ¿vale?, que os comento. Tenemos aquí Global Mapper y hemos incluido aquí bueno, pues tenemos una imagen, ¿de acuerdo?, y una capa LIDAR. Hay una nueva herramienta que la tenemos aquí, que es la del análisis automático de la nube de puntos, que en realidad, si estamos utilizando Global Mapper desde hace algún tiempo, sabemos que todas estas herramientas, tanto para la parte de segmentación, fijaros que cada una de ellas, de estas tres herramientas, me va a abrir aquí una pestaña, ¿vale? Tanto la parte de segmentación geométrica, como la parte de clasificación, como la parte de extracción, teníamos herramientas que ya lo hacían. Lo que pasa es que este nuevo asistente
es mucho más sencillo y, bueno, pues nos permite trabajar de una forma más ajustada. Como esto tarda un rato, ya he pedido o le he hecho una clasificación utilizando los datos de suelo, de edificios y de vegetación. Lo que pasa es que esta imagen no tiene la suficiente densidad de puntos como para, bueno, para cambiar eso, eh, como para que esas clasificaciones sean buenas, ¿vale? Aquí lo estamos viendo por intensidad, pero si, por ejemplo, lo vemos por clasificación, vemos que los únicos puntos que nos clasifica son estos marrones que considera que son suelo, o los grises, que son aquellos que no están clasificados. ¿De acuerdo? Si lo vemos por el segmento, todavía no ha añadido ningún tipo de segmento, ¿vale? Pero por intensidad sí son un poco mejor las diferencias, pero por ejemplo podemos pedirle que nos haga la clasificación solo de esa zona, de esta zona pequeña, aunque tiene, ya os digo, no tiene suficiente densidad de puntos, para, por ejemplo, suelo, edificio y vegetación, ¿de acuerdo? Restringiendo a la zona visible, ¿de acuerdo? Para que no tarde mucho, y entonces le pedimos clasificar las entidades. Sabemos que no lo va a hacer correctamente porque ya nos dice, oye, aquí hay pocos puntos, poca densidad de puntos para realizar este trabajo y realmente, pues con esto nos da para muy poca cosa, ¿vale? Pero bueno, si nos fuéramos ahora a verlo por clasificación, veríamos que efectivamente sí ha clasificado. El problema es que tiene puntos que no reconoce, que no están clasificados, los puntos de terreno, que son esos marrones, y estos verdes que ha incluido este edificio con la vegetación de tamaño medio, ¿vale? No ha sabido distinguirlo. Sin embargo, tenemos una opción que es muy interesante, y esta sí es nueva, que es habilitar modelos de entidades personalizadas. ¿Eso qué nos permite? Nos permite seleccionar, ¿vale? Por ejemplo, me voy a ir aquí a entidades. ¿Dónde estás? Perdón, aquí los segmentos, perdón, ¿vale? Y podemos seleccionar algunos segmentos, por ejemplo, voy a coger, a ver, vale, por ejemplo, voy a decirle que quiero coger este segmento, ¿vale? Fijaros, selecciono ese segmento y aquí puedo decirle que cree una muestra. Me dice que con ese segmento solamente no tiene datos suficientes porque realmente tenemos muy pocos puntos. Voy a tener que elegir un segmento un poquito más grande. A ver, con ese segmento, si le digo que lo utilice como muestra, sí. Aquí ya sí tiene datos para incluir en esta firma, límites, etcétera. Y ahora yo le puedo decir que eso es un edificio, ¿vale? Y que lo utilice como muestra para crear el modelo. Podría irle dando nuevas muestras y decirle, oye, esto también es un edificio, ¿vale? Crea una muestra y va a ser edificio, ¿ok? E incluso esto me permitiría crear nuevos tipos, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, agregar una clase que sea, no sé, por ejemplo, pues carretera, ¿de acuerdo? Y cuando vaya añadiendo nuevas muestras, por ejemplo, supongamos que
A ver, perdonad, a ver un segundo. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos coches. Si esto tuviera suficiente resolución, podríamos decirle, oye, agárrame ese elemento, pero no tiene suficiente, ¿de acuerdo? Pero podríamos seleccionar y decirle, bueno, pues cógeme esta zona, que es la del parking, más o menos, y que está sin clasificar, la añades, ¿vale? Como nuevo muestreo y hasta le llamas carretera, ¿vale? A partir de ahí, de todas aquellas que yo he dicho que tengo nuevas muestras, por ejemplo, esta de edificio, veis que aquí en la firma, pues él tiene unos datos, que son los datos preestablecidos para saber que es un edificio. Pero si yo lo entreno, coge los datos de estas dos muestras y los junta, de una forma inteligente obviamente, para crear un modelo con los datos que ya tenía. Y así, si vuelvo a hacer una nueva clasificación, marcando esto de restablecer los puntos existentes, ¿vale? Para que pueda reclasificarlos, por así decir, podría ir entrenándolo para que las diferentes zonas, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger esa entidad, ¿de acuerdo? Y irla añadiendo, ¿de acuerdo? A las muestras. Bueno, esta no es carretera, pero podría decir que esto es, bueno, es edificio, etcétera, etcétera, y así ir creando un entrenamiento, ¿vale? Para que hiciera una recalificación. En este caso no lo vamos a hacer porque ya os digo que no hay puntos suficientes realmente para hacer una buena clasificación, porque si no tardaría, los tiempos serían bastante mayores. Pero así eh, lo veis, ¿vale? Y entendéis cómo funciona. La verdad es que hacer la clasificación de puntos, incluso reentrenar para que ajuste mejor esa clasificación, ahora con esta nueva herramienta de, bueno, con este nuevo asistente, con estas herramientas, a excepción de esta de habilitar nuevos modelos de entidades personalizadas, todo lo demás sí lo teníamos, pero no de forma junto, en el mismo sitio, con diferentes pestañas y de forma tan cómoda. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Simplemente os quiero recordar que tenéis la información en nuestra web, tanto del producto, ¿vale? Con las novedades para la versión 25, tanto en la estándar como en la Pro, principales. Em, eh, que tenéis este curso gratuito, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de restricción, hecho en castellano, basado en la guía de introducción en castellano. Y bueno, pues en noviembre tendremos los cursos tanto de Global Mapper como de procesamiento LIDAR. Si se hacen los dos cursos, no por separado, pero si se hacen los dos puntos, se obtiene la certificación por parte de Blue Marble, del propietario de Global Mapper, ¿vale? La certificación oficial de usuario certificado. Y recordaros que para los que vayáis a actualizar de versiones anteriores, si vais a cambiar de idioma, se lo comentéis al comercial, ¿de acuerdo? Y si vais a adquirir Global Mapper nuevo o vais a actualizar Global Mapper, tendréis descuentos en las formaciones oficiales. ¿De acuerdo?